Gracias por continuar con nosotros. Está Roberto Lorenzana, diputado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, secretario de Comunicaciones también del Instituto Político y por supuesto ahora nombrado para el periodo 2014-2019 como secretario técnico de la presidencia por el profesor Salvador Sánchez Serén, presidente electo de nuestro país. Bienvenido Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Buenos días. Roberto, comencemos hablando sobre, hay varias temáticas, pero sin duda la gente dice, bueno, ya hemos visto los primeros nombres, ¿no? Ya hemos visto los primeros funcionarios, los primeros ministros. Haciendo rápidamente un recuento, pues está el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, la viceministra Linda Paul, que pasa a ser ministra del Medio Ambiente, Carlos Cáceres, que se mantiene en Hacienda. Y esto, desde el punto de vista de algunos analistas, suena coherente con lo que el FMLN venía diciendo, es decir, que es la continuidad y la profundización de los cambios, ¿no? Por lo tanto, es como muy valedero de que algunos cargos se mantengan, que algunos ministros, funcionarios se mantengan en sus cargos. Bueno, efectivamente se están confirmando varios planteamientos que hizo el profesor Salvador Sánchez Serén. Por un lado, que es un gobierno mixto, el que tendremos será un gobierno que exprese la pluralidad del país, en la que habrá una representación importante del FMLN, habrá funcionarios que han estado al frente de determinados ministerios o cargos públicos en la actual administración y habrá caras nuevas de nuevas personas de la sociedad civil, personalidades o gente vinculada a otros sectores de la sociedad que no han estado ni en el partido ni en el gobierno actual. Eso es lo que se está confirmando. Por supuesto que la idea rectora es apropiarse del programa de gobierno que se impulsó. De lo que se trata es que las personas que creen en el compromiso que se asumió con el pueblo salvadoreño tengan la posibilidad de liderar este esfuerzo. Y a eso se deben los primeros nombres que se han presentado. ¿Cómo podrías definir tú, Roberto, el perfil de estas personas que se han reconfirmado en esos cargos? ¿Y cuál sería más o menos el perfil de aquellos que todavía no se han nombrado? Como dijo ayer el presidente electo Salvador Sánchez Serén, ante la insistencia de algunos medios, ante la pregunta de algunos medios, quién va a ser el próximo ministro de la Defensa, ¿no? Y quién va a ser el próximo ministro de Seguridad, sobre todo porque el mismo Salvador Sánchez Serén decía, son cargos y puestos delicados de los cuales nosotros tenemos que hacerlo con mucho análisis, muy detenidamente y no tener premura para su nombramiento. ¿Cómo debería ser el perfil de esos que no están todavía incluidos? De los que no están, bueno, en realidad se trata de responsabilidades distintas, o sea, falta el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, dentro de otros. El de Trabajo, además. El de Trabajo. Y cada perfil está, por supuesto, vinculado al tipo de responsabilidad. Sin embargo, en términos generales, él hablaba de las buenas prácticas, de gente comprometida con el programa de gobierno, con capacidad, en el común denominador que deben de tener según su idea, según el ideario del presidente electo, es que sea gente honrada y que tenga la capacidad de impulsar los compromisos asumidos con el pueblo salvadoreño. ¿Qué tipo de gobierno, Roberto, es el que debería esperar la población salvadoreña de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz y del gabinete que se va a comprometer? Bueno, en realidad este es un gobierno de continuidad y cambio al mismo tiempo, continuidad con los logros más importantes de este gobierno. Los logros más importantes de este gobierno han estado vinculados a las políticas sociales, en el tema de educación, salud, a los temas de inclusión social en particular. Y esa continuidad debe de darse, ¿no? O sea, y al mismo tiempo debe profundizarse. Hay programas que fueron diseñados o propuestas que fueron diseñadas en el programa de gobierno que significan profundización de esos cambios, o sea, continuidad y profundización. Si por ejemplo, un ejemplo simple, o sea, los paquetes escolares forman parte de los cambios que este gobierno ha impulsado. Ahora se van a impulsar a partir del 1 de enero, espero,
los paquetes escolares a nivel de bachillerato, porque solo se hicieron a nivel de plan básico. Para poner un ejemplo, de tal manera de que es continuidad y profundización de los cambios. Hay cosas nuevas que se van a impulsar, hay proyectos nuevos que fueron presentados también en la campaña y cosas también que hay que corregir. Creo que una de las cosas más importantes en esta nueva gestión es la apuesta al crecimiento económico. No quiere decir que en este gobierno no se hizo, sin embargo, en este gobierno se crearon determinadas condiciones, se crearon las bases para el despegue, pero de lo que se trata es de tener como un eje prioritario justamente la generación de empleo, el crecimiento económico. El país ha tenido un problema de carácter estructural de lento crecimiento a lo largo de 20 años. Hemos andado alrededor del 2% en el crecimiento en 20 años. Es un lento crecimiento, es una traba estructural que debe romperse, está vinculada a la falta de inversión, tanto inversión, particularmente la inversión privada más bien, y eso tiene que ver con los escasos niveles de rentabilidad que tiene la economía salvadoreña. Esos son de los grandes desafíos que ahora le queremos apostar. Hay que atraer inversiones, hay que tener una política agresiva, optimista, de atracción de inversiones, y para eso se necesita construir un consenso con el sector privado y con los diferentes sectores de la sociedad. Se necesita diálogo, ¿no? También, se necesita diálogo, se necesita confianza, se necesita... Mira, los rasgos que exige la inversión extranjera son estabilidad política en primer lugar. El país tiene estabilidad política independientemente de los niveles de polarización que hemos tenido. Ha habido alternancia en el gobierno, se han respetado las reglas del juego, ha habido seguridad jurídica. También seguridad jurídica para los negocios, para las empresas. Ahora hemos tenido un alegato vinculado a la seguridad jurídica de las empresas que tiene que ver con el cumplimiento del contrato CEL-ENEL. Un contrato que ha sido, digamos, que no se ha cumplido en los términos como se asumió por las autoridades de CEL en aquel momento con esta empresa italiana. Nosotros estamos convencidos que los contratos internacionales del Estado salvadoreño deben de cumplirse, pero es un contrato que nació viciado, con un problema de constitucionalidad, en tanto que no tuvo la concesión del Estado en las condiciones como exige la Constitución, que debe darle a la Asamblea Legislativa. Entonces, aún así nosotros creemos que esos temas deben de resolverse para no seguir dañando la imagen internacional del país en materia de seguridad jurídica. Roberto, los mensajes que se entiendan hacia afuera son importantes para ese tema que tú estás mencionando, es decir, la seguridad jurídica, pero también la seguridad como tal, ¿no? La seguridad ciudadana. Sí. Pero déjame hacer un planteamiento sobre esto, porque es una cuestión que se escucha mucho en las redes sociales, es una cuestión que se lee en algunos artículos, es una cuestión también que se comenta. Estamos hablando de la importancia que el gobierno le va a dar a este tema del diálogo. De hecho, ha nombrado un secretario de diálogo que es Francis Hattasbund. Pero algunas personas dicen, usted me está hablando de diálogo, te planteo esto porque quiero escuchar y ver cuál es la diferencia o cómo se establece una diferencia entre lo que están planteando estas personas y lo que en realidad debe ser, ¿no? Me está hablando usted de diálogo, de que va a impulsar un diálogo nacional, pero por otro lado me está queriendo enjuiciar a dos exdiputados, a dos diputados del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Está insistentemente el presidente de la República, estamos hablando ahora de esta administración, pidiendo de que se enjuicie a Francisco Flores por el tema de los 10 millones. Me está usted sacando el tema. Es decir, algunos dicen no podemos hablar de diálogo cuando se está hablando de esas cuestiones, que yo entiendo particularmente que es muy distinto. Bueno, el diálogo no significa impunidad. El diálogo no significa que hay que perdonar todo lo que se ha hecho en el pasado, independientemente de que está vinculado a corrupción, por ejemplo. La justicia debe de funcionar y no se trata de dialogar para olvidar todos los procesos legales que están en marcha. O sea, Francisco Flores ha confesado que se apropió no de 10 millones, de más de 10 millones de dólares. Y ese proceso judicial debe de continuar, independientemente de que haya o no haya diálogo. O sea, en el caso de los diputados hicieron juicios de valor que evidentemente no tienen una base real, una base objetiva, y ellos tienen que responder por eso. Sin embargo,
nosotros todavía no tenemos una posición definitiva en el caso de los diputados. Y observamos con mucho rigor lo que pasa en otros países. No quisiéramos que esos acontecimientos se dieran, pero son realidades políticas. Conocemos las experiencias que se han estado trasladando de los fenómenos en Venezuela, en Colombia. En Venezuela ha habido destitución de una diputada, en Colombia se destituyó a la senadora Piedad Córdoba, se ha destituido al alcalde de Bogotá también en Colombia, un gobierno de derecha, ¿no? Y en el caso de Venezuela, un gobierno de izquierda. Entonces, son realidades políticas. Nosotros más bien quisiéramos que ese tipo de cosas no se dieran, pero tampoco podemos estar tranquilos aceptando cualquier tipo de juicio de valor. Lo ideal sería que se aceptaran los errores, porque el señalamiento que hicieron estos diputados del Grupo Parlamentario de Arena era que el presidente de la República era un drogadicto. Eso dijeron. Entonces que demuestren que es drogadicto, pues. Porque esa es una acusación muy seria. Y que iba en aquel vehículo Ferrari, no sé qué, bueno, y que iba en drogado. Entonces que lo demuestren. Esa es una acusación muy seria frente al país. Pero como tú dices, eso es distinto al tema de diálogo, ¿no? Al tema nacional, al tema donde hay que hablar de cosas más grandes como la educación, la salud, etcétera. Trasciende eso, digamos, a una cuestión que tiene que ver con las leyes en nuestro país. Siempre es importante tener un clima favorable, ¿verdad? El entorno debe ser favorable para poder tener un diálogo constructivo. Pero lo importante es que cuando uno comete errores también aprenda a reconocerlo. Yo estoy seguro de que si estos diputados, por ejemplo, reconocieran su error públicamente, harían una gran contribución para que empiece un ambiente distinto, que bueno, pueden decir eso, lo dijimos en el marco de la campaña electoral, reconocemos que es un error. Bueno, uno entiende de que hay una corrección de un comportamiento que debe de pensar hacer también virajes en la conducta. Ojalá que así suceda. El diálogo en términos generales tiene el propósito de construir un entendimiento nacional en grandes temas de interés nacional. O sea, si bien es cierto, nosotros tenemos un programa de gobierno que cumplir, no se trata de que con el diálogo vamos a hacer una cosa distinta a la que nos hemos comprometido con el pueblo salvadoreño. Sin embargo, hay grandes temas de interés nacional en el que debemos de unificar criterios porque se hace necesario el concurso de diferentes fuerzas en la Asamblea Legislativa, con los sectores sociales, con el sector privado. Roberto, hay negociaciones que no es, pues obviamente no es nada malo, ¿no? Pero es importante que la población lo sepa si lo hay. ¿Hay conversaciones directas con el Partido Arena en este momento, reuniones directas con el Partido Arena en este momento para revisar esta agenda nacional? Mira, se han iniciado algunos contactos bilaterales, algunos no son institucionales todavía, independientemente de que sean liderazgos del partido, en este caso. Por ejemplo, nosotros conocemos iniciativas en las que ha participado liderazgos del Partido Arena con representantes del FMLN que tienen el propósito de iniciar un acercamiento para después formalizar concretamente reuniones. Nosotros hemos dicho que sabemos del proceso interno que vive el Partido Arena de recomposición en su liderazgo, sin embargo, nosotros estamos abiertos a entendernos con la actual dirección del partido para que si más adelante ellos hacen virajes, cambios en su composición orgánica, en su dirección, bueno, que nos lo comenten para ver cuáles serán los interlocutores. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Antes le leo nada más un párrafo de lo que aparece, por ejemplo, en el Faro.net. Dice lo siguiente: cuando el candidato presidencial opositor, es decir, en el caso de Norman Quijano, aún repetía que no reconocería el triunfo del FMLN, Arena ya se reunía con el FMLN para buscar un diálogo sobre asuntos como el respeto a la institucionalidad, deuda pública, pensiones y déficit fiscal. Estos son algunos de los temas que han salido, ¿no? Imagínese usted, mientras el candidato hablaba todavía de fraude, ya algunos dirigentes del Partido Arena, según lo consigna este periódico, estaban hablando ya de temas de futuro, estaban hablando ya de temas de agenda nacional, como por ejemplo el tema de la deuda pública, pensiones, déficit fiscal, etcétera. Vamos a continuar hablando precisamente de ese tema cuando regresemos. Tenemos
Una consulta, un Vox Populi. Veamos a continuación. En función de todo el pueblo, pues, ¿verdad? Salvadoreño, que pues de alguna manera votó por ellos. Que hagan por lo menos lo que no pudieron hacer los otros gobiernos que han estado en el poder. Eso es lo que se espera en la población. En realidad trabajen para la población, pues que en realidad no sea que trabajen solo para ellos, sino de que se vea el cambio, o sea, que se vea que sí están trabajando y que sí están ejerciendo su deber, ¿verdad? O sea, el puesto que les han dado. Bueno, que le pongan más empeño, porque la verdad de la cosa que no se trata solo de hacer también la bulla o como dicen para las fiestas, sino que se trata de dar respuesta, de que llegue, que uno como población civil totalmente le llegue lo prometido, las obras mencionadas, porque uno a eso se queda realmente después de que todo pasa, de las elecciones, lo que nos espera es los hechos. Nuevos ministros, le deseo todo, que todo lo que ellos han propuesto, pues que se cumpla y que pues les dé mucha sabiduría. Espero que primero Dios todo salga bien y lo que proponen pues les salga todo bien. Señores, señoras, estamos de regreso conversando con Roberto Lorenzana esta mañana. Usted ya lo conoce muy bien y algunas personas que me están escribiendo en el Twitter, Roberto, me preguntan, ¿cuándo Roberto tendrá Twitter? Yo creo que no tienes tu cuenta en Twitter, ¿no? Porque me están preguntando, nos gustaría verlo por acá, específicamente lo dice Juan Carlos Sura, felicitaciones a Roberto Lorenzana por su nombramiento. ¿Cuándo saca cuenta de Twitter? Queremos verlo por acá. Es parte de las comunicaciones. Bueno, yo realmente he acostumbrado en mi metodología de trabajo otra cosa. Yo he utilizado generalmente el Twitter, el Facebook institucional del partido. El blog, por ejemplo, tú tienes un blog. El blog, mi página web, que es el instrumento de comunicaciones. No he estado muy inclinado a las redes sociales. Las conozco, las reconozco como un instrumento importante. Tenemos un esfuerzo de redes sociales importantísimo en el FMLN. En esta campaña la impulsamos muy grandemente, pero a mí me gusta ser franco y no me gusta que otras personas hablen a nombre de mí. Generalmente hay personas que tienen este tipo de instrumentos, pero que otros operan esos instrumentos. Entonces, ¿seguirás teniendo el blog, por ejemplo? El blog creo que lo voy a mantener. Con Roberto Lorenzana, el blog creo que lo voy a mantener. Es un instrumento de trabajo menos masivo que las redes, pero es más analítico, ¿no? Roberto, antes de pasar a otros temas, me gustaría continuar un poco explorando sobre esto, sobre la necesidad que tiene cualquiera de los partidos políticos. Pues obviamente si hubiese ganado el Partido Arena, tendría la misma obligación, creo yo, y responsabilidad, y la obligación y responsabilidad que tiene el FMLN, en el entendido, como lo dijo Salvador Sánchez Serén en el discurso aquel. Tú te recuerdas que esto no significa debilidad, sino más bien que es una necesidad del país, y me refiero a estos puentes necesarios de tenderlos. Circuló por ahí, por ejemplo, una fotografía que fue de las primeras que se vieron en las redes sociales, donde Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz estaba reunido con grupos empresariales muy fuertes en el país. Y bueno, y recientemente está buscando los acercamientos, ¿no?, con los distintos sectores para establecer estos puentes y este diálogo a nivel nacional. Bueno, de hecho hay una comisión también que se va a nombrar. Primero, un gobierno no puede funcionar si no tiene coordinación con diferentes sectores. Además, esa es la función, gobernar para toda la sociedad. Sin duda, el sector privado es uno de los sectores más importantes desde el punto de vista económico. Es el motor que dinamiza toda la economía nacional y por lo tanto hay que tener entendimientos. Hay grandes desafíos, yo decía uno, el problema del crecimiento, el problema de la rentabilidad, el problema de los altos costos de producción, que todo esto está vinculado a los problemas de rentabilidad y de bajo crecimiento, que hay que darle respuesta juntos. Hay un problema de escasa inversión extranjera. Si nosotros vendemos al país juntos, si asumimos la responsabilidad de
ir al mundo juntos, las diferentes fuerzas políticas, los sectores políticos y los sectores económicos del país, sin duda tendremos más capacidad de impactar en la atracción de inversiones. El Salvador debe venderse como una sola marca. El Salvador es nuestra marca más bien. Y por lo tanto debemos de asumirlo de esa manera todos los salvadoreños, todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. Y por eso es que se está construyendo este esfuerzo de diálogo. Salvador es una persona dialogante, cree en el diálogo permanente, es firmante de los acuerdos de paz, y si en algo creo que él quisiera trascender es dejar un legado de mucha comunicación en el país. Si nosotros no hablamos, si los diferentes sectores no interactuamos, sin duda vamos a actuar influidos por muchos prejuicios. Muchas veces por falta de comunicación no se resuelven muchos problemas. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos que sea un gobierno dialogante. Ya se designó al licenciado Hato Asbun como uno de los responsables del diálogo político con sectores políticos, económicos y sociales, pero será una norma, será un rasgo distintivo de esta gestión, el diálogo permanente. Roberto, ¿cuáles son, si es que las hay, condiciones para este diálogo? Entiendo y voy a repetir, no es una señal de debilidad, dijo Salvador Sánchez Serén cuando hizo un llamado en un discurso en el Redondel Masferrer. ¿Hay condiciones para entablar y establecer este diálogo con la empresa privada, o la empresa privada también puede establecer alguna especie de condiciones realmente? No, o sea, el FMLN, ¿cuáles son los requisitos? El FMLN y Salvador y Óscar no están poniendo condiciones. O sea, simplemente hay que sentarse, hay que acercarse, hay que plantear cuáles son las temáticas prioritarias del país. Ya conocemos algunos temas que están sin duda en esas escalas: el tema del empleo, el tema de la inversión, el tema de la seguridad, el tema de las finanzas del Estado. Son temas que están situados en la agenda. Y nosotros no tenemos absolutamente ninguna condicionante. Se ha escuchado, no sé si esa es la verdad, pero algunos medios de comunicación sí así dijeron, que al menos dirigentes de la ANEP, algunos dirigentes de la ANEP están diciendo de que condicionan el diálogo a que se haga estrictamente, sí, solo sí, con el presidente de la República, no a través de un comisionado o un delegado. Pues a nosotros nos parece que ese no es el camino. No nos conviene poner condiciones. Ese es un punto de partida. En su momento tendrá que haber también un diálogo directo con el presidente, pero para eso se asignan responsabilidades justamente para atender los diferentes compromisos. Es decir, la condición ha puesto, si es que es así, la empresa privada y no el gobierno. Efectivamente. Bueno, se ha escuchado, hoy en los medios de comunicación está escrito un comentario de un alto dirigente de la ANEP que dice que ponen como condición hacerlo solamente con el presidente de la República. A nosotros no nos parece, hay que hacerlo, en su momento llegará a esos contactos. Ya el presidente está hablando con líderes del sector privado y lo hará también con líderes de las fuerzas políticas, pero no se puede estar poniendo condiciones. ¿Puede ser esto un candado de la empresa privada, de algún sector de la empresa privada? No, yo más bien quisiera pensar que es una opinión personal de quienes lo han dicho. ¿Cuáles son los temas que abordaría principalmente o que se están abordando, Roberto, en este acercamiento con la empresa privada? Yo he estado, por ejemplo, en una de las reuniones con líderes de la empresa privada, que no quiero dar nombres porque no se hizo un manejo de comunicaciones, de prensa sobre esto, y por respeto y por ética política no lo hago. Sin embargo, sí podemos hablar de contenidos. Una de las cosas más importantes, a mi juicio, es la construcción de la confianza. O sea, aparte de que nos tenemos desconfianza, también el FMLN, así como nos tenemos desconfianza con Arena nos tiene desconfianza, también tenemos algunas desconfianzas entre el sector privado y el FMLN, al menos un sector del sector privado, ¿no? Y en ese sentido, pues, construir las confianzas es clave. Y la confianza parte tiene un punto de partida que es un mínimo para arrancar en algunas conversaciones, un mínimo de un supuesto de que debemos tener la buena voluntad de construir juntos soluciones al país. Los grandes temas de las que se ha hablado es el tema de la seguridad, el tema de la fiscalidad,
el tema del crecimiento económico y el tema de la seguridad jurídica. A los empresarios les interesa que se les respeten las reglas del juego. Y en ese sentido, desde este gobierno las reglas del juego se han respetado. Pudo haber habido ambientes de crispación entre el sector privado y el gobierno actual. Sin embargo, las grandes reglas del juego se han respetado. Aquí no se ha violado la propiedad privada, aquí no se ha violentado la seguridad jurídica, aquí no se ha violentado, no ha habido una intervención del Estado dirigista en los asuntos económicos, que se viole las reglas del mercado, etcétera. Eso no ha habido. Sin embargo, ha habido una crispación que todos la hemos conocido, en lo que no quisiera que estableciéramos quién tiene la culpa, pero sí, no hay ninguna duda de que ha habido un ambiente bastante confrontativo. Roberto, cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de la desconfianza que puede tener algún sector de la empresa privada, ¿no? Porque obviamente no lo es todo, hay empresarios ahora que van a formar parte precisamente de este gobierno. De hecho, el ministro de Economía, que ha sido nombrado por Salvador Sánchez Serén, es un empresario que viene del sector obviamente privado, que viene como directivo de la ASI, si mal no recuerdo. Pero bueno, cuando hablas tú de la desconfianza que tiene, por ejemplo, el sector privado hacia el nuevo gobierno, pues entiendo yo que hablan, este sector de la empresa privada, hablan del socialismo del siglo XXI, de la pérdida de libertades, etcétera, ¿no? Eso creo que ya lo hemos escuchado y lo conocemos la mayoría de salvadoreños, cuáles son como los temas que de alguna manera le generan aparentemente desconfianza al sector privado o a algún sector. Pero ¿cuáles son los que le generan al FMLN desconfianza de algún sector de la empresa privada? Mira, hay que recordar de que algunos líderes del sector privado, de los principales líderes del sector privado, de los empresarios más grandes de este país, han sido altos dirigentes del Partido Arena, son financieros del Partido Arena, son gente que está estratégicamente vinculado al Partido Arena, y nosotros en eso no tenemos ningún problema. Nosotros respetamos las preferencias políticas e ideológicas de cada quien. Ese no es el problema. Sin embargo, uno debe de entender que en determinado momento debe de ponerse el chip en el que está situado, ¿verdad? Porque o se es empresario o se es dirigente del Partido Arena, no siempre se puede actuar con el mismo chip. Entonces, a veces se actúa políticamente, a veces se actúa con una visión partidaria, pero estamos hablando de la relación con el sector privado. Entonces, a veces la carga en los planteamientos es política e ideológica y no necesariamente está vinculado a los problemas que tienen que ver con el sector privado. Voy a poner un ejemplo. Hay una enorme desconfianza sobre lo que hace ALBA, por ejemplo. Y yo creo que es bueno franquearse y decir, bueno, en qué aspectos ALBA le hace daño al sector privado. Se ve como una competencia desleal. Se dice que el gobierno de la República le hace favores a ALBA. Veámoslo, ¿cuáles son los favores? No, a mi juicio no hay absolutamente ninguna preferencia, en ningún tráfico de influencias, ninguna práctica de comercio desleal en esto. ALBA se somete a todos los controles y a Tiene todos los controles del todas mundo. las auditorías. Desde antes de este gobierno hay allí, incluso se ha instalado una oficina de la Corte de Cuentas de la República para estar supervisando su funcionamiento, pero hay dudas, porque se cree que es el surgimiento de una empresa económica que va a hacer competencia. En realidad, el sector petrolero, por ejemplo, no se ha visto afectado por la competencia de ALBA. Ha habido cambios de empresas, de firmas y todo eso. El sector financiero tampoco, más bien se pudieron haber beneficiado, ¿verdad? Porque aumentó la liquidez en el país. Otros sectores realmente no se han visto afectados. Sin embargo, son temas de desconfianza ideológica que hacen que se generen anticuerpos. Nosotros esperamos que esas cosas se resuelvan en la medida en que tengamos un intercambio y podamos situar de manera franca las cosas. Vamos a hacer la pausa, regresamos conversando con Roberto Lorenzana esta mañana aquí en Hechos AM de Canal 12.
Estamos listos para ir con la radio 109, solo evacúa una pregunta, dice, ¿puedes preguntarle qué tan abiertos están realmente, dice, al diálogo con los demás actores políticos? Y entre paréntesis me pone aquí este amigo que me escribe, dice, partidos pequeños. Sí, yo creo que es un error político referirse únicamente al Partido Arena. O sea, lo que pasa es que con el Partido Arena hemos tenido un nivel de confrontación más fuerte, en tanto que fuimos las dos fuerzas políticas que al final nos tocó que ir a la segunda vuelta. Pero no podemos despreciar bajo ningún concepto la importancia que tienen las otras fuerzas políticas del país, lo que conformó el Movimiento de Unidad. La verdadera correlación política de este país se expresó en la primera vuelta. ¿Qué piensas, Roberto, de lo que dijo, ya que está Tony Cabezas también con nosotros ya en línea? Hola, buenos días. ¿Qué piensas de lo que dijo Elías Antonio Saca precisamente, ¿no? Estoy dispuesto a contribuir a la gobernabilidad, sin condición, incondicionalmente, dijo, fue el término que utilizó, ¿no? Junto al FMLN y los demás partidos. A nosotros nos parece que son opiniones correctas que le dan certidumbre y predictibilidad política, jurídica al país, porque representan una fuerza política. El Movimiento de Unidad sacó más de 300.000 votos. Esos 300.000 votos se fueron a los otros partidos políticos, al Frente y Arena, mayoritariamente a Arena, pero ellos conservan su identidad. Por eso es que yo creo que la verdadera correlación política de fuerzas en el país se expresó en la primera vuelta, porque esos más de 300.000 votos estuvieron acompañándonos a los otros dos partidos. Y en ese sentido, pues, de hablar solamente de diálogo o poner el énfasis en el diálogo con Arena, no debe de entenderse que no tiene importancia el diálogo con estas otras fuerzas políticas. Al final puede ser incluso mucho más importante porque se puede tener la correlación necesaria para darle certidumbre a la gobernabilidad del país. Tony. Buenos días, Romeo nuevamente, Roberto Lorenzana, bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Felicidades por el nombramiento, ¿verdad? Que conocimos ayer ya de manera oficial por parte del presidente electo. Creo que cuando pasa eso, Tony, uno no sabe si felicitarlo, decirle, mire, lo siento mucho, pero la verdad es que ya está ahí. Aquí estoy felicitando a Lina Pol, ministra designada de Medio Ambiente. Solo quería matizar un poco lo que decía Romeo con respecto a las declaraciones de Tony Saca, porque aquí lo conocimos muy de cerca. Sí. Y él dijo, bueno, voy a colaborar en temas de gobernabilidad cuando así sea necesario, pero también voy a criticar cuando así sea también necesario, las acciones de este gobierno. Creo que, bueno, uno de los aspectos importantes también es el medio ambiente y comenzaba la conversación con Lina Pol, como lo decíamos más temprano, Salvador Sánchez Serén dijo, este es un gobierno de continuidad y profundización, ¿verdad? Y creo que hay muchas cosas a las que darle continuidad también en el tema de medio ambiente. No, efectivamente, Romeo, Roberto, un placer estar con ustedes. Mira, yo creo que está claro lo que ha pedido el señor presidente electo, el profesor Salvador Sánchez Serén. Él ha dicho queremos un gobierno de continuidad, pero también de profundización e incluso de nuevos ritmos, nuevos programas que tengan que implementarse, un perfil de gente, decía, honesta, pero también capaz, eficaz, eficiente. Este país necesita salir adelante y finalmente, y esto lo hemos insistido mucho, Roberto también lo está insistiendo, tiene que ser un gobierno dialogante. Tenemos que acumular todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero convocar a nuevas fuerzas. Este país tiene que ser un país de unidad y creo yo que todos los que estamos en este nuevo gobierno, que vamos a estar en este nuevo gobierno, y que la verdad es que no es una mala noticia, es una extraordinaria noticia. Todos los que estamos, creo que nos encanta hacer lo que estamos haciendo y que vamos a tener nuevos bríos. No crean que porque hemos estado 5 años estamos cansados, al contrario, estamos con una enorme ganas de echar para adelante este extraordinario proyecto que el profesor Salvador Sánchez Serén tiene y que creo que ha demostrado, no conmigo, no quiero ser, pero con los compañeros que han sido anunciados, un extraordinario gobierno. Ya que está Lina Pol también en línea con nosotros y Roberto, pues sí, sin el ánimo de querer ser pesimista, ¿verdad? Pero la verdad que hay que ver todos los escenarios. Quería preguntarle esto cuando estuviéramos enlazados con la Radio 109 a Roberto, que si cómo va a pesar o cómo puede obstaculizar
o afectar la cercanía de las próximas elecciones? Yo sé que el ánimo es diálogo, conversación, concertación, pero bueno, si ahí están las elecciones al 2015, ¿no? Algunos dicen la luna de miel no va a ser en este periodo, va a ser después de las elecciones del 2015, que creo que hay un tramo más o menos como de 3 años. Y va a depender de cómo quede la correlación de fuerzas en la Asamblea pues también. Bueno, yo lo que creo es que hay que acelerar el paso, o sea, sin duda los periodos electorales no dejan de generar determinado ambiente de confrontación, eso es así en cualquier parte del mundo, pero todos debemos de asumir con seriedad la enorme responsabilidad que tenemos, digo, todos los partidos políticos y saber priorizar en cada momento. Entonces nosotros esperamos que esa voluntad que todo el mundo está expresando se concrete. Yo estoy convencido que también este ambiente hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo. Esta apertura no debe ser una simple formalidad. Ahora todo el mundo está hablando de diálogo, el FMLN, el gobierno, el nuevo gobierno, las fuerzas políticas. Y nosotros de reconciliación. Y el Canal 12 de reconciliación. Esto debe llevarse a fondo, o sea, no debe quedarse en la superficie, porque de lo contrario vamos a agotar, vamos a debilitar, vamos a desgastar un instrumento tan necesario para la estabilidad política, jurídica del país y para el desarrollo económico y social del país. Entonces hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo, hay que concretar resultados. Este debe ser un gobierno que trabaja por objetivos, pero también con una gestión por resultados. Hay que medir los resultados y para eso estaría la auditoría social, la auditoría de todos los sectores. Lina. No, efectivamente, mira, a mí me ha agradado mucho que he tenido llamadas de varios alcaldes de diferentes partidos políticos felicitándonos y diciéndonos en la práctica, en la concreta, en el terreno, en los programas que vamos a implementar, que como ustedes saben han sido y han beneficiado a todos los partidos políticos, a toda la población de este país. Yo creo que en la práctica se va a ver que este gobierno es un gobierno que va a ejecutar e implementar lo que ha ofrecido, lo que se ha ofrecido tanto en el programa de gobierno como en la campaña. Y eso, como bien dice Roberto, va a incrementar este diálogo en la concreta, lo va a profundizar, lo va a hacer creíble, porque eso es lo que tiene que pasar. Y yo confío muy sinceramente, además por el carácter absolutamente dialogante del señor presidente electo Salvador Sánchez Serén, que vamos a poder gobernar bien, que vamos a sortear estas nuevas elecciones y que vamos a poder demostrar, y porque es que no nos queda de otra, ya no hay posibilidad de seguir sino haciendo país acá en El Salvador. Entonces, yo creo que vamos a tener un buen ambiente en este próximo año. Bueno, muchas gracias, Tony. Lina, también muchas gracias. Un saludo para ustedes. Qué gusto saludarlos. Gracias, Romeo, Roberto. Hasta luego, allá en Canal 12. Me quedo aquí con Roberto. Gracias, Tony. Lina, también, Roberto, preguntándote cómo se plantean las relaciones internacionales. No quiero profundizar más aunque además ya no tenemos tiempo, en el tema de tu papel como nuevo secretario técnico de la presidencia. Habrá más tiempo para hablar sobre eso cuando estén más claras las líneas de acción, pero tú como secretario de Comunicaciones, como diputado del FMLN, ¿cómo ves las relaciones internacionales? Estados Unidos sigue siendo importante, está siempre en el radar, pero también llegó el momento de ampliar el abanico sobre ese tema. China, por ejemplo. Sí, el FMLN y el presidente electo venimos insistiendo en la necesidad de tener una enorme apertura con el mundo. Hay relaciones internacionales que no están tan bien planteadas en nuestras prioridades, ¿verdad? Sabemos lo que significa, pero, por ejemplo, Estados Unidos sigue siendo una gran prioridad. La principal prioridad, allá tenemos una tercera parte de nuestra población. Salvador ha dicho, quiero empezar mi gira por Centroamérica, porque para mí Centroamérica es prioridad también. Centroamérica es el segundo socio comercial de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y tiene un enorme sentido la priorización en estas relaciones y darle también énfasis a la necesidad de la integración centroamericana. América del Sur también, hoy se hará un reforzamiento de las relaciones con América del Sur. Se ha venido hablando de Petrocaribe, y esos son aspectos que deben de concretarse. Hay que ver para el mundo, hay que ver
la Alianza del Pacífico. El Salvador es el único país de Centroamérica que es el único que tenemos solo salida al Pacífico y somos prioridad en esa Alianza por el Pacífico. Hay que pensar en eso. Los países que tienen esa vinculación en esa Alianza del Pacífico de América Latina están teniendo muchos éxitos. Perú es uno. Hay que ver hacia Rusia, hay que ver hacia China. Esas son desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista diplomático. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. Nos vamos a mantener, por supuesto, pendientes de lo que venga en torno a los nuevos nombramientos y, por supuesto, los perfiles de los nuevos nombramientos que haga el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve.